Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos muy cordiales, una semana más que nos permite el Señor y hablando siempre dentro del gran panorama en contra de la violencia en todas sus manifestaciones. Y hoy con un tema que tenemos preparado saliendo de un ciclo disfuncional y siempre con el gusto y el privilegio de compartirlo con mi amigo y hermano Alonso. Gracias, Ervin. El gusto y el privilegio es mutuo y gracias a Dios por esta semana que pudimos pensar y trabajar en ese tema que dejamos la semana pasada identificando, ¿verdad?, esta disfuncionalidad en las familias que dijimos para recordar que en las dinámicas familiares todos por nuestra condición caída hay disfuncionalidad, aunque individualmente estamos en procesos de funcionalidad, así como familiarmente. Sí. Nos planteamos entonces la conversación del día de hoy de cómo salimos de estos ciclos disfuncionales que vivimos todas las personas en nuestras familias. Y te pregunto eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos? Sí. Yo diría, primero, escuche el podcast anterior. Excelente recomendación. para que todas esas palabras disfuncional, ¿verdad?, que suenan un poco complicadas, tengamos un panorama de a qué nos referimos con una familia disfuncional, cuáles son los patrones, cuáles son los resultados en nuestros hijos y cómo está la tendencia de transmitir esos patrones disfuncionales. Es importante que vaya, una sugerencia, al podcast anterior de la semana pasada. Okay. Así que ahí quedamos con esa pregunta, ¿cómo identificando las familias disfuncionales, cómo salimos de un ciclo disfuncional? Primero, hablemos, Alonso, respondiendo lo que estás comentando, que un pasado disfuncional o una transmisión de patrones disfuncionales no es ninguna excusa per se para justificar nuestras acciones en el sentido de que ya no puedo, es muy difícil salir de patrones, ¿sí? Sí. Pero tampoco llegamos al extremo de decir, no puedo salir de un patrón de desorganización, no puedo salir de un patrón de permisividad, etcétera. Todos los patrones que vimos anteriormente. ¿Por qué? Leemos Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es importante porque insistimos en el concepto, Jesucristo viene a revelar principios eternos. Sobre esos principios nosotros fundamentamos valores, patrones, direcciones, percepciones, perspectivas, lo que queramos. Así que, ¿cómo salimos? Desde el poder de uno, lo podría decir. El poder de uno. El poder de uno. Ok. ¿Cómo entendemos? Porque creo que es muy importante lo que mencionaste y para resumirlo, un pasado disfuncional, sea cual sea, no es excusa para justificar nuestras acciones y para decir no puedo. Tenemos toda la capacidad dada por Dios para salir de esos patrones. Ahora, mencionas este pasaje en Juan capítulo 8 de ser libres y extraes una expresión muy interesante, el poder de uno. Sí. A lo que entiendo podemos hablar de un poder intencional y un poder de transformación. Exacto. Nosotros podemos tener un poder intencional que es limitado. Vamos a ver, puedo identificar un patrón, puedo identificar cómo tal patrón disfuncional afecta mi vida. Perfecto. Puedo tener la intención de salir de ese ciclo que me afecta, pero eso es un poder limitado. Yo no puedo autosalir, yo no me puedo autolevantar. Puedo tener la intención y hay muchísimos libros que hablan de esto, pero se equivocan porque confunden el poder intencional, es decir, el poner esa conciencia de que sí puedo. Eso está muy bien. Bueno, ya entendí, ya me leí 5 libros y entendí que sí puedo hacerlo.
Ahora, ese es un poder intencional. Sí puedo pensar que puedo salir. Claro. Y es importantísimo tenerlo. La intención de hacerlo. Exacto. Eso está muy bien. Porque la intención de hacerlo significa que he reflexionado acerca del problema. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El punto es que el otro poder que vos estás muy bien señalando es el poder de transformación. Ese poder de transformación, ahí sí es cierto que no existe libro, no existe un ser humano que ponga un camino para caminar por allí. Porque solamente un ser humano o Dios revestido de humanidad dijo, yo soy el camino. Correcto. Yo soy la verdad, no un camino que pueden tomar o pueden tomar el otro camino. No, soy el camino y soy la vida. Así que es muy recomendable tener buenas intenciones, ¿verdad? Claro. Pero el segundo poder, el poder de uno, solo es posible en Cristo. Y te leo. Este Dios revestido de humanidad dijo, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Ahora pregunto, ¿algún maestro podría decir y demostrar lo mismo? Es decir, el poder que tanto se escribe, que tenemos en nosotros mismos. Nosotros tenemos el poder de entregar nuestra vida y de volverla a recibir. La pregunta se responde sola, claro. ¿verdad? Hasta suena un poco como infantil la pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿de qué poder hablamos? Solamente uno habló de un poder. Yo tengo ese poder. Así que volvámonos a ese poder para que tengamos esperanza de transformación. Correcto. Y creo que las palabras son claves aquí para entender esos poderes y cómo son necesarios en su función. Cuando hablamos, y mencionaste vos, el poder intencional, o sea, es clave. O sea, la persona tiene que querer, ¿cierto? Tiene que tener la intención, bueno, a partir de hoy, tal cosa. Bueno, yo necesito esa transformación, entonces salir de ese patrón, porque si no hay intención, ni hay disposición, quiere decir que no ha habido reflexión, no ha habido convencimiento, y es importantísimo. Tengo la intención, ya me di cuenta que ese patrón es destructivo, es dañino. Bueno, voy a salir. ¿Cómo? Ahora, el cómo en nosotros no está potenciado con un poder transformador, más que la intención, ¿verdad? Muchas personas, o todos, tenemos muy buenas intenciones. El asunto es cuando llegamos a la práctica no podemos. Claro. Que es donde apelamos a este poder que en Corintios Pablo lo menciona como el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Claro. Es un poder que transforma el corazón para salir de estos patrones, conductas, percepciones que por alguna razón hemos caído en ellas, ¿verdad? Y está muy bien porque tenemos muchísimos recursos para concientizar ese sentido de intencionalidad. Perfecto. Por otras fuentes, no necesariamente de una prédica, además, podemos decir, carambas, puedo identificar tal problema y puedo ver que tengo la intención de cambiar porque si no voy a tener problemas. Claro. El punto está en la segunda parte, repetimos, en la transformación. Efectivamente, cómo un cambio puede operar en la mente, en la intencionalidad de una persona. Un cambio de dirección. Y ahí está el punto. Exactamente. Ahora, creo que un buen ejemplo de esto es la historia de José. José sí. en Génesis, del 37 hasta el 50, se narra un poco su historia. Y primero partamos esto, la familia José era altamente disfuncional. Favoritismo, deshonestidad, ¿qué más? Celos, mentiras. Sí. O sea, era terrible. Sentido vengativo. Bueno, pensemos en cualquier familia de la Biblia. Sí. Hablemos de Abraham, hablemos de Isaac, hablemos... la relación Isaac con su madre era complicada. Sí. La de David, bueno, esos temas para otro podcast, ¿verdad? Exactamente. Pero puntualmente lo que estamos hablando, estas disfuncionalidades partiendo del ejemplo de José, ¿verdad? A pesar de estas formas de vida que mencionamos, ¿verdad? Y que son clarísimas. Y que creció con estas. Creció con esto. O sea, en una familia real, terrenal, ¿verdad? Exactamente. Y era notorio, por ejemplo, lo que vos mencionaste del favoritismo, la túnica, el trato. Inclusive la Biblia dice que José era el favorito de su padre. Inclusive la esposa de Jacob
favorita entre las otras. Exacto. O sea, hay un patrón allí. Totalmente. Con eso creció y cae en la desgracia de ser casi asesinado por sus hermanos, vendido como esclavo y demás. Pero a pesar de todo esto, José escogió otro estilo de vida. O sea, el poder de la intención está clarísimo. O sea, él no se rindió ante las adversidades, por ejemplo, la trampa de la esposa de Potifar, las circunstancias de la cárcel injustas, etcétera. No se rindió en su intención, pero el poder transformador se refleja en la narrativa después, cuando hay cosas muy puntuales que entendemos que solo pueden ser desarrollados por el poder transformador de Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un hombre con ese trasfondo disfuncional siendo moralmente puro, confiable, honesto. Claro. O sea, no basta con la intención de quiero ser moralmente puro, quiero ser confiable, quiero ser fiel, sino se necesita un poder transformador debido a nuestra propia disfuncionalidad. ¿Cómo me gustó ese verbo que escogiste? Y valga la redundancia, José escogió. Escoger. Porque eso nos lleva a una condición humana que el Señor ha dejado en nosotros a pesar del pecado. Ciertamente, lo que nosotros llamamos bueno es malo, ¿verdad? No vamos a entrar en esa profundidad de que nosotros no podemos escoger lo bueno en un sentido, digamos, profundo de lo que es bueno, ¿verdad? Porque solo Dios es bueno. No podemos volvernos a Él por nuestra propia iniciativa. Pero sí podemos escoger responder de una manera u otra. Si no, el Señor no hubiera dicho en Deuteronomio, pongo en tus manos o el escoger la vida o el escoger la muerte. Es decir, a pesar de una condición caída del ser humano, donde anteriormente se hablaba en Génesis de que toda tendencia del corazón es hacia el mal, dice, pero aún así, por mi gracia, he puesto y he dejado ese principio de poder responder. Respondo hacia lo bueno, pero lo bueno solamente es lo que viene de Dios, claro. No lo que a mí me parece que es bueno. Pero José, como estás explicándonos, reconoció los caminos de Dios y entonces reconoció lo bueno. Porque dice José en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Es decir, que relaciona lo bueno con Dios. O sea, que siempre reconoció que si él se vuelve hacia Dios y se mantiene, como decís vos, confiable, honesto, perseverante, esa es la manera de salir de un ciclo disfuncional. Correcto. Sí, es clarísimo que José tiene la habilidad de escoger y va escogiendo, y esa escogencia no solamente una vez, va escogiendo conforme se presentan circunstancias en la vida. Hablábamos en un programa, algunos de los anteriores, que la vida se trata de eso, es ir lidiando con las tensiones, con las situaciones que vivimos día con día. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a esos conflictos menores o mayores que vamos teniendo? Y José va escogiendo un día, otro día, va escogiendo dar los pasos de acuerdo a la perspectiva o lo que entiende que es bueno de parte de Dios. Claro que sí. Otro ejemplo de esto es que José decidió no seguir siendo esclavo interiormente, en su mente, en su corazón, ¿cierto? A pesar de su pasado, aunque ciertamente lo era. Exacto. Estando en condición, llamémosle, por usar una expresión, tal vez errada, pero usémosla, externamente o en su condición social de esclavo, internamente dice, yo no voy a seguir siendo un esclavo. Claro, porque él estaba consciente de que Dios tomó, como le acabamos de leer a sus hermanos, ¿verdad? Dios encamina a bien aquellas cosas que dentro de nuestros ojos son malas. Ahora, hagamos una aclaración rápida. Dios no necesita del mal para hacer su obra, ¿verdad? O sea, Dios no acomoda el mal dentro de un marco de realidades aceptables. O sea, dice Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, Dios no requiere del mal para sus propósitos. Pero en una creación caída, ¿verdad? Ante esa realidad que tenemos, Dios utiliza lo malo dentro del cumplimiento de sus propósitos soberanos. Claro. Pero es importante aclarar que Dios no se vale del mal para sus propósitos. No lo necesita. Lo que pasa es que lo transforma para. Correcto. Y esas son las palabras de José. Correcto. Y es parte de esta voluntad de la persona, en este caso José, de poder escoger cómo va
cómo va a operar. Ahora, para responder concretamente ante el planteamiento de este programa de hoy, saliendo de un ciclo disfuncional, mencionando el poder de uno, el poder de transformación, el ejemplo clarísimo a través de la narrativa de la historia de José, bueno, ¿qué hacemos en concreto nosotros como personas caídas en un proceso de madurar y de crecer? Sí. ¿Qué hacemos concretamente para salir de estos patrones? ¿Qué nos sugerís? Mira, el punto de dejar atrás el pasado, yo lo diría como punto 1, no significa el ponerlo en una caja y olvidarnos de él. O sea, ciertamente aprendemos de las cosas del pasado. Pero dejar atrás el pasado significa cambiar una dirección, no estar ya mirando y tomando como referente el pasado. Como dice Pablo en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así que el primer paso es, muy bien, yo crecí en una familia disfuncional, dejo ese pasado ya, ahora mi dirección visual es hacia lo que el camino o la esperanza que tengo en Cristo, en ese poder de uno, en ese poder de transformación. Exactamente. Eso te iba a preguntar. ¿Podríamos decir entonces que este primer paso de dejar atrás el pasado es la acción concreta del poder intencional? De decir, bueno, hoy decido, escojo, tengo la intención de salir de ese patrón. Exactamente, sí. Y luego, el segundo paso es el sometimiento. El sometimiento del control de Dios en nuestra vida, que produzca un reflejo para ser sal y luz, ¿verdad? Un reflejo de cambio, confiando que Dios primero hace en mi vida para que yo sirva de un modelo, ahora sí, funcional para las personas inmediatas, en este caso para nuestra familia. Mira, ahora que vos decís esto, pienso en el poder y en la capacidad de un testimonio de la operación de un poder de transformación. Una persona, un hombre, como vos o como yo, que salga de un patrón disfuncional y quiebre esos modelos anteriores e implante de una forma de iniciativa o implante esta vez o que desarrolle, construya en su hogar otro patrón sano. ¿Qué habilidad y qué autoridad va a tener para transmitir a sus hijos, a su familia y a los demás? Decir, yo estuve en un patrón de disfuncionalidad de esta manera. Yo crecí con esto, aprendí esto, vi esto, pero por la transformación del poder de aquel que pone su vida y la toma, salí de ese patrón nocivo, destructivo, y estoy construyendo, no perfecto ni completo ya, pero sí construyendo un patrón que edifica. O sea, claro. ¿Qué modelo de autoridad para los hijos, para la sociedad como tal? Y autoridad en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, de alguien que sabe de qué está hablando. Salí de un patrón destructivo, estoy construyendo patrones de vida y de edificación por la transformación que Dios hace en el corazón de las personas. Y es el modelo. Recordemos que estamos en el marco del ejemplo de José. Exacto. Él pudo seguir y continuar un modelo de venganza. Sí. Y tenía toda la posición para hacerlo. Estamos hablando del segundo a bordo, sí, claro. Del imperio dominante, donde el faraón era considerado Dios en la tierra y José era el segundo a bordo. Tenía toda la facultad para ejercer un patrón disfuncional y con toda propiedad, claro. Pero escogió perdonar. Y no estamos diciendo que fue sencillo, porque a mí me encanta la forma humana donde presenta a un José que luchaba contra esto, por supuesto. Sí. Es decir, estaba luchando contra lo que le hicieron sus hermanos. Lo abandonaron de su padre, ¿verdad? De su querido hermano menor. Sí, y es muy interesante quizá graficar en nuestra mente la escena donde vieron por última vez al José esclavo que vendieron, que tiraron en el pozo y llegaron los madianitas. La última vez que lo vieron sus hermanos. A la siguiente vez en Egipto, la persona hubo una transformación, pero absoluta. Sí, total. Sin embargo, la reacción fue escoger
hacer lo que es correcto. Exactamente. No imitar el patrón de venganza, de disfuncionalidad en que fue criado, sino entonces ahora voy a actuar de una manera con los principios bíblicos correctos. Exacto. Y bueno, un tercer paso es ser agradecidos por nuestro pasado, ¿verdad? Aunque no lo entendamos, en el principio de que el Señor transforma todo para bien. El Señor no necesita, repetimos, el mal para nuestra vida, pero sí tiene el poder en su multiforme sabiduría de transformar aquellas cosas que en la cotidianidad cada día de la creación nos afectan, transformarlo para bien. Entonces, hay que aceptar, ¿verdad?, que las relaciones difíciles con las cuales nosotros tuvimos patrones nos van a servir para madurar. En tanto nosotros decidamos cómo vamos a responder, siempre a nivel de crecimiento y desarrollo, ante esos patrones disfuncionales. Yo cómo respondo hacia una familia desorganizada. ¿Cómo respondo ante una familia codependiente, ¿verdad? Dominante. ¿Cómo respondo? Yo puedo salir de ese ciclo. Claro. Y creo que por medio de Cristo. Perdón. Correcto. Y creo que es muy importante eso que estás diciendo. Bueno, se puede salir de esos patrones disfuncionales. Y creo que algo muy importante es comparar lo que yo creo. Porque, a ver, salimos de nuestro hogar. Yo me casé a los 24 años. Antes de casarme, pues viví todo el tiempo con mis padres y traía patrones buenos y malos, ¿cierto? Qué importante sería para estos pasos comparar los patrones que durante tantos años han sido modelados en nuestra vida, compararlos con los principios bíblicos y ver qué diferencia hay. Porque creo que hay una transformación necesaria en el pensamiento de las personas con lo que fuimos criados y pensamos que era correcto con lo que la Escritura dice. Entonces, entre más diferencia haya entre una y otra, va a ser necesario una acción más concreta para modelar ahora nuestro pensamiento de acuerdo a la revelación bíblica y no tanto a como me dijeron que era. Exacto. Y es importante entonces eso que estás diciendo, cómo respondemos nosotros. Sí. Y nos lleva a algo más de aplicar, de reconocer y aplicar lo que hemos entendido que es la verdad de Dios. Sí, reconociendo y aplicando nuestros derechos. Derechos no porque nosotros merecemos algo en nuestra humanidad cada día. Derechos por la acreditación que tenemos en Cristo. Por eso el paso esencial es pasar de muerte a vida en la persona de Jesucristo por medio de la fe y debido a la gracia de Dios. Derechos adquiridos al ser hechos hijos de Dios. Claro, porque Cristo ganó todo por nosotros. Ahora, en ese sentido, nosotros podemos tomar esos derechos que Cristo ganó. Por ejemplo, y son derechos y son privilegios para disfrutarlos, ¿verdad? Dice el mismo Jesucristo, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero, ¿qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que recibir? ¿Qué tenemos que buscar? Pues aquello que Cristo ganó. Esos derechos. Esos derechos, esos privilegios. Y si usted vive o vivimos una vida de no disfrute en Cristo, es porque no estamos aplicando nuestros derechos que ya fueron ganados por Él. Por ejemplo, derecho a obedecer a Dios. Mira, fuimos salvos para obediencia. Pero eso es un logro de Cristo, porque nosotros somos desobedientes. Pero estamos capacitados para obedecer en Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que tenemos derecho a no someternos a la violencia. Tenemos el derecho a no someternos al temor hacia los hombres. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? No somos una posesión de alguien. Así que no permitamos que nos manipulen y que nos maltraten. Tenemos ese derecho como hijos de Dios. Y qué interesante es entender estos principios, porque pensando en eso que estás diciendo, en algunas veces esto, el derecho de obedecer a Dios antes que a los demás, muchas veces es planteado como una carga. O sea, vos tenés que obedecer a Dios, y si no obedeces a Dios vas a tener problemas, aunque es cierto, por supuesto, pero no es una carga, es un derecho. Claro. Y pensaría entonces en que tenemos el derecho, por ejemplo, a disfrutar de una conciencia tranquila. Sí, muy bien. Salmos 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O en Pedro habla que es mejor padecer haciendo el bien, si así la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. Claro. Entonces, no es una carga ni es una imposición religiosa, es un derecho. Yo tengo el derecho por la obra de Cristo y mi identidad como hijo de Dios de tener una conciencia tranquila.
Claro, si usted es un agresor y usted sufre por su condición, en Cristo usted tiene derecho a disfrutar de una conciencia tranquila. Es lo que estamos diciendo en este punto, ¿verdad? Ahora, la vida es un padecimiento, pero dice Pedro, en 3:17, primera de Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, la vida cristiana en este momento no es color de rosa. En el mundo tendremos aflicción, Sí, claro. pero por eso sabiamente la Escritura nos dice, pero padezcamos al menos haciendo el bien, Claro. que haciendo el mal. ¿Perdón? ¿Qué otro derecho pensás que podemos sugerir en este concepto que estamos hablando? Mira, otro derecho o privilegio es que entendámoslo de ese marco. Cristo ganó nuestro derecho y privilegio. ¿Cuál? Otro puede ser obedecer la palabra de Dios. La palabra está dada, está revelada, no solamente para que afecte nuestra parte intelectual, para conocerla, sino para disfrutarla en cuanto la pongamos en práctica y la obedezcamos. Pero recordemos que Cristo ganó ese privilegio de ahora sí, en Él, volvernos a la palabra de Dios, que fuera de ese privilegio es imposible la obediencia. Es el poder intencional. Así es. En ese poder intencional no podemos obedecer la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Necesitamos de este derecho, este privilegio dado por el poder de transformación, de decir, puedo y tengo el privilegio, el derecho y ahora la capacidad dada por Dios de obedecer la palabra de Dios. No más como una imposición religiosa, sino como un privilegio que tengo y vivir libremente. Exacto. Pero recuerde lo que estamos diciendo. Son derechos que nosotros tenemos. Dice 1 de Pedro 1:2, en Nueva Traducción Viviente, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Escuchen esto después. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Entonces vean que hay un propósito. Cuando uno se vuelve a Jesucristo, es un propósito de obediencia y de disfrute. Pero disfrute no de que la vida va a ser de color de rosa. El disfrute de volvernos a los principios y disfrutar de los valores que vamos a tener de nuevos principios, nuevos y eternos principios bíblicos. Correcto. También tenemos derecho o tenemos el privilegio de cumplir el papel que Dios nos ha dado. Eso es importantísimo. Filipenses capítulo 2 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Tenemos esa habilidad dada por Dios y un privilegio. Ahora podemos tener plenitud en nuestra vida porque por nuestra identidad como hijos de Dios tenemos ese privilegio de cumplir nuestro rol. Es un privilegio cumplir el papel de padre según la Biblia. Sí. Es un privilegio cumplir el papel de esposo según la Biblia. Recordemos y terminemos con esto. Tenemos ese derecho de disfrutar de esos privilegios. Tenemos el derecho de disfrutar de una verdadera masculinidad. Y en la mujer, una verdadera feminidad. No como las instancias culturales o las rebeldías culturales promueven. Es un verdadero ser hombre y ser mujer. Es un derecho. Un derecho que tenemos, un privilegio exacto, ganado por Cristo. Y sin mencionar los beneficios, si cabe la palabra, que trae vivir de esa manera. Una vida plena de comprensión, de desarrollo, rompiendo patrones nocivos, edificando valores, no solamente a nivel espiritual en nuestros hijos, sino a nivel familiar, social y demás. Es importantísimo recordar estos privilegios y derechos. Así es. Bueno, esperamos que hayamos sido claros con ese sentido de los privilegios y derechos que cuando no se tienen, cuando no se asumen, es más, sí los tenemos, pero cuando no los tomamos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y no saldremos de un ciclo disfuncional. Exacto. Entonces, respuesta final, ¿cómo salimos de un ciclo disfuncional? Aplicando los derechos y privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Maravilloso. Perfecto. Tenemos todo lo que necesitamos, es el poder de la intención y permitir el poder de la transformación. Así es. Muy bien. Gracias por ese tiempo. Fue muy bueno meditar en esto y solamente es una pincelada. Sí. Porque hay muchísimo que poder meditar en estos aspectos. Claro. Muy bien. Queda entonces despedirnos en este momento. Muy agradecidos por el Señor, por este
Siempre utilizamos la escritura como fundamento, principio básico de todos estos podcasts. Y deseosos ya de compartir con ustedes la otra semana la necesidad del compromiso. Importantísimo. Entonces, ven qué linda línea que se está trazando acá. Compromiso. Sí. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos la otra semana. Gracias. Si Dios quiere. Chao.